Bien, pues sí, en esta tarde la verdad es que quiero traeros palabra de Dios para todos nosotros. Digo, yo me incluyo porque el primero que lo recibe soy yo y después yo lo comparto con todos vosotros también. Si abrís las Biblias en el libro de Isaías, el profeta Isaías, quisiera leeros unos versículos en el capítulo 42. Quisiera leeros aquí unos pocos versículos muy interesantes, la verdad, para nosotros, para recibirlos, como decía Juanjo también, recibir de parte de Dios su palabra. Isaías 42, quiero leeros del versículo 1 hasta el versículo 9. Y dice lo siguiente: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Para que abras los ojos de los cielos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Que Dios bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones. Vemos aquí, en este pasaje de Isaías, del profeta Isaías, cómo se centra principalmente en lo esencial de la vida de Jesucristo, de la vida de nuestro Señor. Está anticipando lo que sería esos valores esenciales del siervo por excelencia, diríamos así, de la persona de Cristo. Y es en esta mañana, en esta tarde, quiero decir, ¿veis cómo se me va la cabeza? Es en esta tarde que os quiero hablar de esos valores esenciales de su identidad, de la identidad de la persona de Jesucristo, que vemos aquí en palabras del profeta Isaías, cómo Dios mismo hace una majestuosa descripción de la persona de Cristo, llamándole mi siervo. Y con estos valores Jesús desarrolló luego, como también ha leído nuestro hermano Juanjo, desarrolló su ministerio para traer, y se ha mencionado hoy, para traer la justicia a la tierra en nombre de Dios Padre. Me gustaría que viéramos aquí en este pasaje, hay dos aspectos que quiero destacar importantes. Los dos son, primero, ver quién es Jesús, es decir, la importancia de su identidad. Una identidad de Jesús, como bien describe el pasaje, que además lleva implícito o lleva, el propósito por la cual Él tuvo que venir a cumplir con ese plan redentor. Su identidad, quién es Jesús. En segundo lugar, vemos también en el pasaje de los versículos del 2 hasta el 4, está hablando cómo es el siervo, la importancia de su carácter. Primero vemos, en este versículo 1, vemos su identidad
como decía, que lleva implícito el propósito. Dice que traerá justicia a las naciones, confirma esa misión suya. Veamos, por tanto, en esta primera descripción de su persona, de esos valores, y digo esenciales porque en esencia forman parte de su persona, de la persona de Cristo. Dice, este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, es decir, mi siervo y mi escogido, en quien mi alma cita tiene contentamiento. Y está haciendo referencia aquí, y en Isaías vemos luego también en el capítulo 52, versículo 13, que hace referencia al siervo también, al siervo sufriente, y se relaciona con este siervo que iba precisamente a llevar a cabo ese plan redentor, como decía antes. Me llama la atención, además, también cuando está diciendo en quien mi alma tiene contentamiento. Y si vemos en el Nuevo Testamento, en Mateo principalmente, que tiene muchísimas referencias, muchísimos textos bíblicos que están citados del Antiguo Testamento, cuando Jesús también es bautizado por Juan el Bautista, estas palabras también son mencionadas por el Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dice aquí en esta versión mía de la Reina Valera, en Isaías, en quien tengo contentamiento. Pero también hay un pasaje muy interesante en Mateo, capítulo 17, versículo 5, en el que está en ese momento majestuoso, diría yo, de la transfiguración de Jesús, donde hubieron 3 testigos, Pedro, Jacobo y Juan, que yo cuando lo leía me maravillaba. Digo, qué momentazo, podemos decirlo, en ese momento en el que ese resplandor de la gloria de Dios, se escucha su voz también diciendo, este es mi Hijo en quien me complazco. Así que vemos ahí Jesús esas palabras del Padre mismo, en el cual él lo está reconociendo como mi siervo, aquel siervo que iba a llevar a cabo ese plan. Dice, he puesto sobre él mi espíritu y traerá justicia a las naciones. Y vemos aquí ese propósito. Con su identidad de siervo vemos el propósito de traer justicia. Él vino para llevar a cabo esa misión de rescate, ese perdón de pecados. Y si Dios es santo, su justicia debía ser satisfecha y únicamente Jesús podía cumplirla. Él sería quien podría justificar al pecador, quien podría dar vida al pecador. Y la identidad de Cristo, quien Él es, está inmersa en Dios mismo, en esa íntima relación con Dios Padre, viviendo, como cita aquí, en el Espíritu Santo. Y sabemos que es Dios hecho hombre, y hombre totalmente unido a Dios Padre y a Dios Espíritu, que forman esa unidad del Consejo Trinitario, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es ese carácter de Jesús que ya aquí Isaías está anticipando? Pues dice el versículo 2 que dice, no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. De alguna forma, es un reconocimiento, podemos decir, pasivo del plan redentor. Dicho con otras palabras, no necesitó de reconocimiento público para hacer valor de quién era Él y de qué iba a hacer Él. Y lo mostró con su carácter. Es de carácter manso, es de carácter humilde. Él no hizo alarde de su poder. Dice que Él no gritará y no alzará. Y de hecho, lo leemos. Cuando Jesús tuvo que callar, calló. Incluso lo vemos narrado en los evangelios. Él es el siervo de Dios. Hemos visto. Él es el Mesías, Él es el ungido de Dios, Él es el Salvador de la humanidad. En Filipenses 2:5
pasaje muy conocido por todos nosotros, dice, existiendo en forma de Dios. Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Este término cabría explicarlo largo y tendido para entenderlo mejor. Dice, tomando forma de siervo. Aquí quiero hacer el énfasis. Tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Él debía ser el hombre sin pecado para salvar al hombre con pecado. El único que lo podía hacer. Y lo hizo como hombre. Para que se identificara con nosotros, para que pudiera cumplir con esa misión de salvación, con esa misión de rescate de nuestras vidas, unas vidas que, como sabemos, estaban separadas de Dios a causa del pecado. Jesús no usó su poder divino, sino que en su igualdad, como cita este pasaje, en su igualdad de ser humano como nosotros, dependió del Espíritu de Dios. El versículo 3 cita, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que se extingue. Por medio de la verdad, de nuevo dice, traerá justicia. Esa fue su misión de rescate. Traerá justicia. Él es misericordioso, Él es compasivo con el pecador. Él no señaló las miserias de nuestros pecados, sino que en vez de, diríamos, hundirnos, Él lo que hizo, Cristo fue el restaurador de nuestras almas. Él fue el restaurador del pecador. Y esto me lleva a pensar, y lo comentaba con Isa esta mañana, cuando veníamos en el viaje, cómo Pedro fue testigo ocular en ese momento de la transfiguración. ¡Qué gran privilegio! Ese Pedro, que fue testigo de esa transfiguración de Jesús, fue ese Pedro también que luego negó a Jesús 3 veces. Y fue ese Pedro que en su amargura necesitó precisamente que Jesús, después de resucitado, fuera a buscarlo para restaurarle. Qué bueno, vemos ahí ese carácter, como decíamos, manso y humilde por un lado, pero también misericordioso y compasivo por otro. Y como pone aquí en esta metáfora muy buena, igual que se recupera una caña quebrada que no se quiere acabar de romper, de igual manera también que se recupera una llama de una vela que está, como dice, a punto de apagarse, igual que eso se restaura, cogiendo esa metáfora que toma aquí el profeta Isaías. Jesús lo que hace en su carácter, en su persona, se detiene en cada uno para ayudar a cada uno de los pecadores y para restaurar a cada uno en sus vidas quebradas. Jesús se vale siempre de la verdad para traer justicia, porque Él es la verdad personificada. Él mismo fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo personifico la verdad. Y en el versículo 4 está diciendo, no se desalentará ni desfallecerá hasta que haya establecido, de nuevo repite, la justicia. Su misión, versículo 1, propósito, traerá justicia a las naciones. Repite de nuevo, versículo 3, traerá justicia. Dice ahora, no se cansará, no se desalentará. ¿Para qué? Para establecer esa justicia que Él debía traer en nombre también de Dios Padre. Jesús trabajó duro. Sí, también fue hombre en la tierra, 100% divino, pero también 100% hombre.
Él trabajó duro en la misión que le fue encomendada y lo realizó con esfuerzo, lo realizó con constancia, lo realizó con perseverancia, con paciencia, con tesón y sobre todo lo hizo con amor. Sufrió por amor de todos nosotros. Hasta el final lo hizo, no desfalleció para que su justicia llegara, cita el texto, hasta lo último de la tierra. Dice, las costas esperarán su ley. Es decir, debía llegar su justicia hasta los gentiles, hasta todo pueblo, hasta toda nación, hasta todo ser humano, más allá de Israel. Llegaría la salvación del Mesías. Sin estos valores personales del Mesías, sin estos valores esenciales de la persona de Cristo, no se hubiese producido el resultado de su misión de rescate, diríamos así. Me gusta verlo así. Esa misión de rescate, fuimos rescatados por Él. Sus hechos, sus palabras, sus huellas que dejó surgieron de esa firmeza suya, de su identidad, ligada, como decíamos, íntimamente en la relación con el Padre, con esos grandes valores de su persona y de su carácter. Hay una canción preciosa de esperanza de vida. La voy a leer. Dice, se titula Precioso Jesús. Cuando estaba preparando esto me surgió este cántico, que dice lo siguiente: al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. No puedo vivir si no estás junto a mí. Él es la fuente de vida. Hay otra canción también que dice, eres la fuente de vida para mí. Todo esto me lleva, considerando, como os decía, la identidad de Jesús que Isaías nos revela aquí como el siervo sufriente, como el siervo perfecto, para llevar a cabo ese plan de redención, donde Él muestra ese carácter manso y humilde, ese carácter misericordioso y compasivo, amoroso, para rescatarnos a nosotros. En vez de rompernos, nos rescató, nos dio vida, y vida en abundancia. Me gustaría que tomáramos esto como un espejo para nosotros, un espejo para mirarnos en la persona de Jesús, en esos valores esenciales suyos que de alguna forma deben de ayudarnos a construir nuestras vidas, unas vidas que le deben dar gloria a Él, unas vidas, como decía nuestro hermano, comprometidas con Él y para Él, como Él lo estuvo con nosotros, como Él sufrió hasta el final por nosotros, donde Él dice no desfalleció, donde fue perseverante, llegó, cumplió hasta el final, aún en aquellos momentos en el Getsemaní, ¿no? No sea mi voluntad, sino la tuya. Quisiera que viéramos en ese espejo también los valores esenciales del cristiano. Que nos podamos ver en ese espejo de Jesús. Dios quiere también que nosotros adoptemos esos valores que Dios mismo describe de Cristo en estas palabras que cita aquí el profeta Isaías. Valores que Él desea ver en todos y cada uno de nosotros, en todos y cada uno de sus hijos. Podemos decir, permitidme que diga así, que Jesús es nuestro hermano mayor. Y seguimos a ese hermano mayor. Le servimos
a Él. Jesús vino a nosotros para dejarnos ejemplo, para que nosotros pudiéramos seguirle e imitarle a Él, para que andemos como Él anduvo, también cita el apóstol Pablo. Por tanto, debemos vivir el mismo estilo de vida que Él vivió, con esa identidad, con ese propósito y con ese carácter suyo propio, y hacerlo de igual manera como Él lo hizo al servicio de Dios Padre. ¿Quién soy? Hablar de nuestra identidad, de nuestro propósito. Nuestra identidad como cristiano nunca debe estar en lo admirable de mi profesión, en aquello que yo ejerzo, en aquello que yo he aprendido. Es importante ir a la escuela, es importante tener una carrera para buscarnos la vida, pero no debe ser donde nosotros basemos nuestra identidad, en ese reconocimiento de mi titulación, de mis años de estudio, en el orgullo de dónde vengo, de qué nación provengo, ni en el prestigio de quién soy yo, de mi apellido. Yo soy serrano, soy hijo de Dios, por encima de eso y de todo eso. Mi identidad como cristiano debe estar, por tanto, como estaba la de Jesús, ligada a esa íntima relación con el Padre. Somos hijos de Dios, y cita Pablo, adoptados por Él. Él tiene la patria potestad nuestra. No hay nadie que nos pueda arrebatar de su mano. Nadie, dice Jesús en Juan 10, 27 y 28. Nadie lo puede hacer. Pertenecemos a su familia, viviendo en una estrecha relación con Dios Padre, andando en la vida con la guía y compañía del Espíritu Santo, siguiendo los pasos, las huellas de nuestro Señor Jesucristo y trabajando, sirviendo incansablemente. ¿Para quién? Para Él, para su misión. La misma misión de rescate sigue vigente. Y eso que vais a hacer es entrañable. La palabra de Dios por delante, porque es la palabra la que nos lleva a creer, la que despierta en nosotros la fe para creer en Jesucristo. Por tanto, igual que Jesús, nuestra identidad está en la inseparable unión de pertenecer a Dios. Y qué bueno es esto, tener este sentido de pertenencia, porque es una necesidad vital, como es el amor, como es la seguridad en la vida, lo es también la pertenencia. Saber que pertenecemos, en este caso, a la familia de Dios. ¿Cuántos jóvenes no hay en muchos países donde, incluso ya desde niños, les hacen pertenecer a bandas para sentirse amados? Hay muchos. Las maras en Honduras, en otros países, desde muy jovencitos. Ya los llaman, venga, tienes que hacer tareas de riesgo, casi exponer tu vida para poder pertenecer. Cristo eso ya lo hizo por nosotros y pertenecemos a su familia. Ahora, en cuanto a cómo soy yo, cómo es mi carácter, ese carácter de cristiano, mirándome en el espejo de Jesús, mis actitudes como cristiano, y lo citaba una hermana, no me acuerdo quién es la que oraba, me ha encantado porque he visto que el Señor nos guía por ahí también, hablando de justicia, pero también mis actitudes como cristiano deben ir contra corriente. No sé si eras tú, Ana Mari, quien orabas, ¿no eras tú o eras tú? No lo sé. Sí, ¿verdad? Contracorriente, es ahí, es cierto. Somos como esos salmones, ¿no? Que nadamos el río arriba. Es cierto. De lo que es habitual en esta sociedad hoy. De carácter también nosotros debemos identificarnos, mansos y humildes, no agresivos, siendo compasivos, considerando y atendiendo también las necesidades de aquellos más vulnerables de nuestra sociedad, sin mentiras, siendo veraces como Jesús lo era, sirviendo al Señor con dedicación, con esfuerzo, con tesón, con constancia, igual. Somos imitadores de Él y nos servimos unos a otros, porque todos somos de alguna manera como esas cañas quebradas por el pecado, que necesitamos que antes de rompernos nos ayudemos unos a otros
para antes de rompernos, ayudarnos en la restauración de nuestras vidas con el amor de Dios, amándonos unos a otros, como cita Juan también en su primera carta. Procuramos, por tanto, que se restablezca la relación del pecador con Dios. Servimos para eso. Servimos para restaurar esa relación. Cristo lo hizo por nosotros. Él dio su vida por mí. Yo ahora doy mi vida por Él para restaurar la vida del pecador con Dios Padre y con Dios Hijo y con Dios Espíritu. Para volver a avivar la llama de su Espíritu, a pesar de lo desagradable que pueda resultar el trato también cuando estamos tratando con personas que podemos decir que no nos caen del todo bien. A veces no nos gusta. Pero el Señor Jesús en el Sermón del Monte también nos llama a amar a nuestros enemigos. No solamente amar a aquellos que nos caen bien o que ya de antemano sabemos que nos aman. Nosotros, como bien sabéis, una vez presentamos nuestro hogar cristiano Casa Iré, que tenemos a casa de obra social, una casa con acogida de personas vulnerables, incluso personas que viven en la calle, que las acogemos, y luego tenemos la cafetería social, donde tenemos allí una variedad también de servicios sociales, nuestros propios. No es fácil tratar con esas personas. Las ayudamos, les ofreces el amor de Dios. ¿Cómo pueden conocer el amor de Dios si no lo ven reflejado en el amor nuestro hacia ellos? Aunque son personas difíciles de tratar en muchos casos de ellos. Ese es el campo de batalla. Es ahí donde aprendemos realmente que ese amor de Dios puesto en nuestro corazón, ahí es donde lo ponemos en práctica. Y os aseguro que en muchas ocasiones tienes que ponerte a orar en ese momento, justo en ese momento, para ver cómo respondes ante una situación adversa. Esta semana nos hemos encontrado con una familia, con un caso muy difícil de tratar. Justamente esta familia, el mismo viernes por la tarde. Así que nosotros, queridos, también debemos de mirarnos en ese espejo de Jesús. Dios Padre mismo lo describió como mi siervo, mi escogido. En esa identidad de ese siervo perfecto, sufriente, que llevó a cabo esa misión de rescate, que refleja ese carácter de Jesús, ese carácter que restaura vidas con su mansedumbre, con su templanza, con su amor, con su bondad, con su misericordia. Y nosotros también debemos de hacerlo. Y antes de preocuparnos en qué voy a hacer, que a veces le damos más énfasis a lo que hacemos que a lo que somos. Va por delante la identidad antes que lo que hacemos nosotros. Si vamos a actuar como Cristo, entonces debemos empezar nosotros también a poner orden en nuestra identidad como hijos de Dios, a poner orden en nuestro carácter y a prepararnos entonces para servirle a Él. Y para eso hemos de cultivar una vida interior profundamente, en esa conexión, en esa relación como Jesús tenía con el Padre. Y lo primero que se ha de ver en mí no es mi currículum vitae, de mi historia, de mi vida laboral, que estamos muy acostumbrados a ponerla por delante de nosotros para que me conozcan, sino de mi identidad vinculada directamente con la persona de Dios. Ahí es donde yo tengo que poner el énfasis, y de mi carácter cristiano como resultado de mi relación con Él. Para que yo aprenda a ser humilde, para que yo aprenda a ser servicial, para que yo aprenda a ser esforzado, para que yo aprenda a ser comprometido, para que yo me entregue por aquel que dio su vida por mí. Pero es que entregarme a Él es entregarme
por aquellos a quien Él ama y los ama mucho más que yo. Yo debo amar a los que Jesús ama. Y eso requiere esfuerzo, requiere humildad, requiere servicio. Por tanto, lo que importa es que nosotros, cuando digo yo, nosotros, consideremos nuestra identidad por encima de todo como siervos de Dios, puestos a su servicio, para gloria suya y para el avance del reino suyo aquí en la tierra mientras Él vuelve a buscarnos. Tenemos una gran tarea que realizar nosotros. Mi identidad y mi carácter, nuestra identidad, nuestro carácter como cristianos, es la primera asignatura en nuestra vida que yo, si debo preocuparme en aprobar algo, debe ser esa. Y no un suficiente, sino una excelente. Una nota aprobada para que, como se suele decir, me den ahí una nota de honor, ¿no? Un diploma de honor. Sí, así debemos ver nuestra identidad y nuestro carácter como cristianos, para aprobar de esa manera, para continuar creciendo en el amor, en la fe y en la esperanza. Y para que nosotros, como Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Que nosotros seamos imitadores de Cristo siempre. Y siempre, es cada día. Todo comienza en Él y todo termina con Él. Nosotros somos meros instrumentos en sus manos. Así que este es mi mensaje de hoy para todos nosotros. Que Dios nos ayude a tomar este servicio como un servicio de privilegio, porque yo creo que no hay nada más grande que dejarse en las manos del alfarero para que Él trate con nosotros. Allí, en cada una de nuestras caracteres personales, circunstancias de vida, lo que sea que tengas que superar en tu vida, déjalo en manos del alfarero, en manos de Dios, y Él trabajará así. Aunque estés a punto de romperse, Él lo hará con ese cariño, con ese amor, con esa mansedumbre, para que seas ese siervo útil en sus manos. Que Dios os bendiga a todos.